Hola familia, bienvenidos de nuevo a mi canal. Si eres aficionado a los belenes, eres belenista y eres de los que le gusta montar varios oficios en el Belén, déjame decirte que con este vídeo podrás recrear ese oficio tan bonito y antiguo a su vez como es el sillero. Si por el contrario lo que te gusta es montar casitas de muñecas y estás buscando una silla un poco rústica o un poco rural, este vídeo te va a encantar. Así que espero que os guste, estáis en Diego Creaciones y comenzamos con el vídeo. Para el proyecto de hoy vamos a necesitar médula. Yo tengo aquí 2 rollitos, pero tan solo va a hacer falta 2 tiras. Y como veis, ahora mismo está muy seca y sería imposible trabajar con ella porque se parte con facilidad. Y para que no nos pase esto, el primer paso será hidratarla. Y para ello voy a sumergir la médula en un recipiente con agua bien calentita. Y la dejamos reposar ahí mientras seguimos con el proyecto. Vale, mientras la médula se hidrata y se hace más maleable, vamos a construir la silla con estos trocitos de palitos de madera que tengo aquí. Estos más anchos, estos otros más estrechos y estos que son redondos, que serán las patas y respaldo de la silla. Corto uno de los palitos redondos en 2 partes de 10 centímetros y medio y con ayuda de unos alicates corto por la marca que hemos señalado. Con una lija de grano grueso vamos a ir lijando estos cortes para ponerlos lisos y quitarle la mueca que va dejando los alicates. Y aquí tenemos ya las 2 patas traseras más respaldo listos. Reservamos. Ahora vamos con las 2 patas delanteras. Les doy una medida de 4 centímetros y medio. Aquí ya las tengo y con el corte lijado y las reservo. De los mismos palitos redondos voy a sacar 4 partes iguales de 4 centímetros de largo, que serán el asiento de nuestra silla. Marco y con el alicates corto. Les voy lijando a todos la marca del corte e igualando para que la silla me quede lo más encuadrada posible. Aquí los tengo ya igualados y los reservo. Turno para los palillos planos. Este ancho formará parte del respaldo y lo corto a la misma medida que he ido cortando todos los palillos que van encajando, a 4 centímetros. Lo lijo igual que los demás para dejar la superficie del corte plana. Y lo reservo. Este es el palillo estrecho que le hago lo mismo que al ancho. Será también parte del respaldo. Bien, ahora vamos a montar la silla. Comienzo marcando la altura donde irá el respaldo ancho. Lo coloco en la regla y marco 1 centímetro en las 2 patas. Sobre una losa o cualquier superficie que podamos manejar y mover a nuestro antojo, coloco un trozo de cinta adhesiva. Coloco 2 palillos que me servirán de soporte para que cuando pegue el respaldo no se hunda hacia abajo. Coloco una de las patas de la silla. Tomo el respaldo ancho y pongo un poco de cola de carpintero en ambos laterales. Y lo pego a la pata que ya tengo puesta en la cinta adhesiva. Tomo la otra pata
y la pego al otro extremo del respaldo. Tomo el respaldo estrecho y hago lo mismo. Pongo cola de carpintero en ambos extremos y pego en las patas de la silla. Mirad, estos sobrantes de cola que salen cuando tú pegas la pieza, los voy a ir expandiendo así con un pincel y ya veréis el por qué hago esto más adelante. Incluso le aplico un poco más y lo expando con el pincel. Con las patas delanteras hago lo mismo. Pongo 2 palillos como tope para que el reposapiés no se me hunda hacia abajo. Y de igual modo aplico cola en ambos extremos y pego lo que será el reposapiés de la sillita. La cola sobrante la extiendo de igual modo. Bien, ahora vamos a unir las patas delanteras con las traseras. El palo trasero del asiento lo he colocado tomando las medidas de las patas delanteras. He puesto las delanteras pegadas a las traseras y he marcado con lápiz donde debe de ir el palillo. Ahora tomo los laterales del asiento y los pego con cola de carpintero a las patas traseras. Pongo un poco de cola tanto al palillo como a la silla y simplemente lo coloco. Hago lo mismo con el otro lateral y ya dejo que seque. Una vez está seco por completo, paso a pegar el frontal de la silla con el resto, formando así ya el asiento. Aplico cola de nuevo y pego ambas piezas. La cinta adhesiva me va a ayudar siempre a que no se muevan las piezas hasta que sequen por completo. Los reposapiés los he colocado del mismo modo que todo lo demás, poniendo 2 palillos como tope para que no se me hundan hacia abajo. Aplico un poco de cola al reposapiés y lo pego. Lo dejo que seque sin tocarlo demasiado y una vez seco endurecerá. Mirad, aquí está la silla ya completamente seca a falta de pintado y asiento. Para pintarla voy a usar este reparador de madera de color oscuro que le va a dar un aspecto muy natural. ¿Os acordáis de las sobras de cola que salía cada vez que pegaba una pieza la extendía con el pincel? Pues la razón era esta. La zona donde solo hay madera va a absorber más el tinte y las zonas donde hay cola no absorberá tanto tinte y esto le dará a la silla un aspecto viejuno, de silla descascarillada por el paso del tiempo, un aspecto de silla que necesita urgentemente una reparación, vaya. Y ahora con una servilleta de papel voy a ir retirando todo el exceso.
queda un aspecto tal que así. ¿Veis cómo en las zonas donde extendí cola ha absorbido muy poco tinte y le da este aspecto viejuno que os comentaba? Llegó mi momento favorito, que es colocar la médula al asiento. La acabo de sacar ahora mismo del agua caliente y ha estado sumergida en el agua todo el tiempo que hemos estado construyendo esta silla. Y ahora corto un trozo bien largo y comenzamos. Comienzo poniendo el cabito hacia abajo, así, y redondeo el palo por debajo, sacando toda la médula por ahí. Ahora sujeto con la mano izquierda y con la derecha voy pasando la médula por el palo delantero y lo paso hacia abajo. Voy sacando todo el resto de médula y ahora me la llevo hacia la parte trasera de la silla. Y hago lo mismo. Paso por arriba y saco por debajo. Saco todo el resto de médula. Y giro hacia el lado izquierdo. Paso por arriba del palo y saco por debajo, tirando siempre para el frente. Mirad, viene de abajo hacia arriba. Ahora paso de nuevo, saco por debajo todo el resto de médula. Y lo paso por la parte trasera de la silla. Paso por arriba y saco por debajo. Y lo paso por el frontal de la parte delantera. Con ayuda de los dedos voy a ir siempre ajustando la médula al filito. Sigo, ahora paso por arriba y saco por debajo. Giro y paso por arriba del lateral y saco por debajo, llegando justo al mismo comienzo del principio. Voy ajustando con los dedos para echar la médula hacia el filito. Y vuelvo a pasar por arriba y saco por debajo. Aprieto y ajusto al filo y volvemos a repetir la misma operación hasta completar la silla. Paso por arriba y saco toda la médula por debajo y la llevo hacia la parte trasera de la silla por arriba del palo. Siempre empezamos por arriba y sacamos por debajo. Giramos por debajo, sacamos la médula. Paso a la parte izquierda y igual paso por arriba del palo y saco por debajo. Y así vamos a ir abrazando los palillos hasta completar nuestro asiento.
Mirad, si llegado a este punto se os termina la médula, no pasa nada. Es tan sencillo como giramos por aquí y metemos este cabito por cualquier hueco que podamos. Yo lo voy a sujetar aquí, me aseguro de apretarlo bien y dejo ahí ese cabo metido hacia adentro, ¿vale? Y ahora tomo otro cabo de médula y lo coloco justo al siguiente paso que nos toca. Hemos pasado por aquí y ahora toca pasarlo por el frente. Lo sujeto ahí con el dedo, giro por el frontal de la silla, por arriba y saco la médula por abajo, llevándola hacia el frente. Y no nos tenemos que preocupar en absoluto de que eso se deshaga, porque luego conforme vayamos dando vueltas se va a ir quedando sujeto. Aparte que cuando la médula se seque por completo quedará apelmazada y no se deshacerá. Bien, pues seguimos haciendo nuestro asiento como hemos ido haciéndolo hasta el momento. Adelanto un poco el trabajo a cámara rápida para que no se haga el vídeo muy pesado, pero el procedimiento es exactamente el mismo que os he mostrado desde el comienzo. Vamos pasando la médula abrazando todos los palillos hasta completar nuestro asiento. Mirad, aquí ya estoy con la última vuelta, ¿vale? Toca pasar hacia el frontal de la silla. Paso por debajo y voy metiendo por el hueco que va quedando. Paso hacia atrás, abrazo el palillo y con ayuda de un punzón me voy haciendo hueco, porque ya a estas alturas se va cerrando mucho y no me deja meter la médula. Así que con ayuda de este punzón voy haciendo hueco y por ese hueco voy metiendo la médula. Saco por debajo, aprieto bien y voy hacia el lateral cerrando ya esta última vuelta. Mirad qué bonito va quedando conforme vamos cerrando cada vuelta. Paso ahora por debajo y vuelvo a meter por el hueco que queda y paso ahora hacia el frente. Voy estirando y apretando bien que vaya encajando todos los huecos. Paso por debajo y con ayuda del punzón hago un hueco y por ese hueco hago la terminación. Meto la médula por el hueco que hemos hecho con el punzón, estiro y termino de cerrar ese último hueco. Aprieto. Solo falta cortar todo el sobrante y todos los trocitos que hay por aquí abajo
de los empalmes y del comienzo. Y aquí tenéis esta sillita antigua de Enea, hecha de médula de mimbre, que espero que os haya gustado. Bueno familia, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que lo pongáis en práctica. Si os gustó, apóyenlo con vuestros likes y compartan el vídeo para que así el algoritmo muestre este vídeo a otras personitas que pudieran estar interesadas en este vídeo tutorial. Comenten qué tal os ha parecido y si tenéis alguna duda, estaré encantado de resolveros dichas inquietudes. Aquí os pongo una silla un poco más vieja, más destruida, como que necesita un gran arreglo y una gran restauración para que podáis también lucirla en vuestros belenes o en vuestras casitas de muñeca, como eso, pues una silla que está muy necesitada de una buena restauración. Suscríbanse a mi canal si aún no lo habéis hecho y no olviden activar la campanita para no perderos futuros proyectos. Os mando muchísimos besitos y abrazos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!